Hola, hola, everyone. Good evening, Venerable. Esta será una sesión muy feliz para nosotros. So welcome everyone to our Zoom meeting, whether you are new to the program or you are regular participants. Bienvenidos a todos, ya sea que sean nuevos o ya lleven tiempo con nosotros. And my name is Venerable Narongchai. I'm going to be your host for tonight's session. Mi nombre es el Venerable Narongchai, seré su anfitrión esta noche. So we will spend the first 25-30 minutes meditate together first. Vamos a hacer una sesión de meditación de 30 a 35 minutos primero. Then after that, I'll spend another 25 to 30 minutes for the wisdom talk. Después aproximadamente 25 minutos en la plática de sabiduría. And then another 30 minutes to 40 minutes at the end for question and answer. Y al final de 30 a 40 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. And this is the structure for today's activities. Este es el programa para las actividades de esta noche. So I believe most of us here have been meditating regularly. Creo que la mayoría de los que están aquí han meditado con frecuencia. Again, if you are new to the program, you're new to meditation, don't worry about it. Si son nuevos en el programa o en la meditación, no se preocupen. Okay, we meet regularly, I think 7 days a week, and there will be a teaching monk who guide you how to meditate. Nos reunimos de manera frecuente y siempre habrá un monje que les podrá ayudar con la meditación. Okay, so meditation is very important to life. La meditación es muy importante para la vida. And last night I went to the bookstore. I found the book called Meditation is Life. Anoche fui a una librería y encontré un libro que se llamaba La meditación es vida. I think this, the title of the books give us some hint what the real meaning of life is. Creo que el título de los libros nos dan una pista del significado de la vida. Perhaps the real meaning of life can be understood through the practice of meditation. Tal vez el verdadero significado de la vida se puede entender a través de la meditación. Because we have body and we have the mind, we know how to take care of the body, but we don't know much about the mind. Porque tenemos un cuerpo y una mente y cuidamos del cuerpo, pero no cuidamos mucho de la mente o no Okay. sabemos. So that is why meditation is very promising tool that available for free for all of us to practice to understand the nature of our life. Por eso la meditación es una herramienta muy prometedora que nos puede ayudar mucho en nuestra vida. So we should get excited every time we have a chance to meditate. Debemos emocionarnos cada vez que podamos meditar. Not only meditation help us to find the peace of mind, it also help us to find the real nature of our mind. No solo nos ayuda a lograr la paz mental, sino que nos ayuda a entender la paz que podemos conseguir. Okay, you don't have to change your technique if you already have a comfortable technique that you have been practiced. No es necesario que cambien su técnica de meditación si ya se sienten cómodos con la que practican, está bien. Okay, have faith with your teacher, have faith with the technique that you practice. Tengan fe a su práctica de meditación y sus Yes. enseñanzas. Because the Buddha himself, he did not teach just one technique. Porque Buda mismo no enseñaba solo una técnica. There is no one universal technique that works for every mind on the planet. No hay una técnica universal que funcione para cada persona del planeta. So your job is to give yourself a chance to explore the technique that works for you. El trabajo es explorar todas las técnicas y elegir la que te sirva más. Okay, have faith within it and continue to practice it. Tener fe con ella y continuar la práctica. Okay, so whatever technique you have been doing, Así que cualquiera que sea la técnica que han usado, okay, make sure you find the balance between relaxation of the body and the mind. Asegúrense de encontrar la relajación y el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Without physical relaxation, the mind cannot be still. Sin la relajación corporal, la mente no puede estar quieta. So if too much on relaxation, you may fall asleep. Pero si se relajan demasiado, pueden quedarse dormidos.
So relaxation is on one side, consciousness is on another side. La relajación está de un lado, pero la conciencia está del otro lado. So you stay in balance between relaxation and consciousness. Así que encuentran el balance entre estas dos. That's the important foundation that you need to master. Son los cimientos necesarios que necesitan practicar. Okay, so we will meditate together for the next 25 to 30 minutes. Así que meditaremos juntos por los siguientes 25 a 30 minutos. Okay, so let's take a few good deep breaths before we close our eyes. Tomemos respiraciones profundas antes de cerrar nuestros ojos. So breathe in as deep as you can and breathe out, fully empty all of the oxygen in your lung. Inhalen tan profundo como puedan y expulsen todo el aire dentro de sus pulmones. So let's do this together for a few times. Vamos a hacerlo junto por algunas veces. And as you breathe in and out, notice how the body breathes. Mientras inhalan, noten esta sensación en su cuerpo. And slowly welcome your mind back to the body, back to this moment. Y denle la bienvenida a su mente al centro de su cuerpo en este momento. Notice the sensation of your physical body. Pongan atención a la sensación de su cuerpo físico. And reminding yourself that you are about to sit back and relax. Y recuerda que vas a ponerte en una postura cómoda y relajar. After a long working day, this is the perfect time for you to take a break, to have both body and mind rest fully. Es un largo día de trabajo. Este es el momento para que tu mente y tu cuerpo descansen. And whenever you feel comfortable, let's softly close your eyes. Cuando te sientas cómodo, cierra tus ojos lentamente. Make sure you close your eyes softly, the same way you close your eyes when you go to sleep. Asegúrate de cerrar tus ojos suavemente como cuando vas a dormir. There shouldn't be any stress or tensions around your eyes. No debe haber ninguna tensión alrededor de tus ojos. If you notice any part of the body still remain tense or uncomfortable, take a moment to release them all completely. Si sientes alguna tensión o incomodidad en alguna parte de tu cuerpo, es el momento para que te reajustes y te sientas cómodo. This session is not very long, so make sure you sit very comfortable. Esta sesión no es muy larga, así que asegúrate de estar cómodo. The sooner you can let go the physical body, the faster the mind can come back and stay still in the body. Mientras más te relajes y estés consciente, tu mente puede regresar más fácilmente al centro de tu cuerpo. And cherish your mind with happiness and joy. Dale la bienvenida a tu mente con alegría y felicidad. Feel grateful and appreciation for the time that you give back to yourself. Siéntete agradecido por el tiempo que te brindas de vuelta. The time that you deserve to be at peace at the end of the day like this. Un tiempo que te dedicas a ti mismo para ser feliz y estar en paz. Whatever has happened, nothing much we can do about it. Lo que sea que haya sucedido, no hay mucho que hacer al respecto. And tomorrow is uncertain. No need to worry about the future. Y mañana no habrá certeza, así que no hay necesidad de preocuparse por el futuro. The most important moment in life is here and now. El momento más importante es aquí y ahora. So you are at the perfect place
and perfect time. Estás en el momento y tiempo indicados. There's nothing else that you need to be doing. No necesitas hacer nada más. There's no place else that you need to be going. Ni estar en algún otro lugar. This is the best time for you to rest body and mind together. Es el mejor momento para descansar tu mente y tu cuerpo juntos. So just simply sit back and relax. Solamente siéntate y relájate. Let go all of your expectation. Deja ir todas tus expectativas. Let go all of your anxieties and responsibilities. Deja ir tu ansiedad y tus responsabilidades. Allow the mind to be back to the body, to the moment. Permite que tu mente esté de vuelta en tu cuerpo por un momento. Slowly disconnect yourself from the outside world Lentamente desconéctate del mundo externo. and reconnect yourself to the world of inner peace within yourself. Reconéctate contigo mismo y tu paz interior. Simply allow the mind to stay still inside the body naturally. Permite que tu mente esté naturalmente en calma en el centro de tu cuerpo. And allow the mind to stay still by itself. Permite que la mente esté quieta por sí misma, Wherever it feels comfortable in the body. donde sea que se encuentre más cómoda en el cuerpo. No need to analyze, no need to criticize, just simply allow. No hay necesidad de juzgar o criticar, solamente déjalo ser. Bring back your innocent mind. No need to worry, analyze anything, just simply allow. Permite la inocencia de tu mente. No hay necesidad de juzgar ni criticar. When we were young, we don't complicate our thinking. Cuando éramos jóvenes, no complicábamos nuestro pensamiento. We just do what we are told to do. Solo hacíamos lo que nos decían. The children don't worry about the past, they don't worry about the future. Los niños no se preocupan por el futuro ni por el pasado. When they're hungry, they eat. Cuando tienen hambre, comen. When they're sleepy, they go to bed. Cuando tienen sueño, van a la cama. When they like to play, they go play. Cuando quieren jugar, lo hacen. Their mind is so innocent. Su mente es muy inocente. If we can recall that feeling when we were young, Si podemos recordar estas sensaciones de cuando éramos jóvenes, to bring back that innocent and pure mind, regresen esa mente inocente y pura, the less complicated mind, una mente menos complicada, and that's helped us to stay still much better. que nos puede ayudar a estar más quietos. So keep the mind still inside the body. Mantén la mente quieta dentro del cuerpo, Whether you use the object of your choice or you use the mantra to keep the mind still, either one is fine. ya sea que utilices tu objeto de meditación o el mantra, cualquiera de los dos está bien. Or you can just simply visualize nothing using no mantra whatsoever.
O solo puedes estar en silencio sin utilizar el mantra. You just simply allow the mind to stay still by itself. Solo permite que tu mente esté quieta por sí misma. So let's take an easy approach to our meditation. Así que vamos a darle un enfoque a nuestra meditación. Don't use any force. Try to stop the mind from wandering. No utilices ninguna fuerza para cuando la mente divague. Just simply observe and let it be. Solo observa y déjalo ser. Develop the feeling of being content. Desarrolla el sentimiento de satisfacción, Whatever you are experiencing at the moment. lo que sea que estés experimentando en este momento. When the mind feels content, the mind tend to be still. Cuando la mente está satisfecha, el cuerpo puede estar quieto. So let's meditate together in silence for a moment. Ahora meditemos en silencio por un momento. Until we have come to the appropriate times. Hemos llegado al tiempo correcto.
Samma arahang. Samma arahang. Samma arahang. Our mind still at the center of the body. Deja que tu mente esté quieta en el centro de tu cuerpo. Keep the mind still. Stay in balance between relaxation and consciousness. Con tu mente quieta, mantén el equilibrio entre relajación y conciencia. Check into your mind to see how the mind feels at the moment. Indaga en tu mente y observa cómo se siente en este momento. Notice how peace and calm of the mind. Encuentra la paz y la calma de tu mente. Notice how relaxing of your body is becoming. Y siente cómo esta relajación se está convirtiendo. As we come closer to the end of the session, Como estamos llegando al final de esta sesión, please give yourself a few moments to stay still and to make good wishes for your own self. toma unos momentos para hacer buenos deseos para ti mismo.
Now let's take a few good deep breaths before we open up our eyes. Ahora tomemos unas respiraciones profundas antes de abrir los ojos. And prepare to receive the blessing. Prepárate para recibir la bendición. Abhivandana Siri Sanitjang Vut Thapachayino Jataro Dhamma Vatanti Ayu Vanno Sukhang Phalang. You may softly open up your eyes. Puedes abrir muy suavemente tus ojos. Okay, okay. Vamos a presentar nuestros respetos al Venerable. Bow, bow, bow. All right. Thank you so much, Venerable Narongchai, for the beautiful meditation. Muchas gracias, Venerable, por esta hermosa meditación. And now the time that we are waiting for is here. Welcome, Venerable Narongchai, for the wisdom talk. Ahora el momento que hemos estado esperando, la plática de sabiduría del Venerable. Okay, I hope everyone has a good meditation session today. Espero que todos hayan tenido una buena sesión de meditación esta noche. How many of you find some inner peace inside your meditation? ¿Cuántos de ustedes encontraron paz interior durante la meditación? Okay. So we have been learning from each other in the past 4 weeks, last month of January. Hemos aprendido mucho estas últimas semanas durante el mes de enero And today is the first week of February. y hoy, bueno, inicia la primera semana de febrero. The learning is still ongoing. El aprendizaje continúa. And please get yourself excited about this journey. Y por favor, emocionense de este camino. The whole point of us doing this together is about living good life. El punto de hacer esto juntos es tener una buena vida. People in this world neglect to take good care of their mind. La gente olvida cuidar de su mente. Most of them don't even know that the mind need to look after as well. La mayoría ni siquiera saben que tienen que cuidarla también. Yeah, some of them kind of know that the mind may exist, but have no idea how to take care of the mind. Algunos saben que la mente existe, pero no saben cómo cuidarla. So in this community, we provide this space for meditation lovers from around the world, whatever you believe, nothing to do with meditation. So feel free to stop by and learn from each other here. En esta comunidad nos enfocamos en la meditación y en tener una mejor calidad de vida, sin importar nuestras creencias. Así que, por favor, continúen. We will practice meditation together. We will share some wisdom of how to meditate better and how to live a better life. Practicaremos juntos la meditación y aprenderemos cómo vivir una mejor vida, cómo estar en paz. So I hope you learned something in the past 4 weeks with me. Espero que hayan aprendido algo estas últimas 4 semanas conmigo. And most importantly, to put everything you learn into practice. Y lo más importante, que pongan en práctica todo lo aprendido. Until everything that you practice become your way of life, become your habit. Hasta que todo lo que hayan aprendido se transforme en una forma de vida. Then you will realize how important of meditation. Y así se darán cuenta de la importancia de la meditación. If you come to the class every week, every few times a week, you enjoy listening, enjoy meditating, but outside the class, you don't practice.
you will gain nothing much in this self-development journey. Si asisten a las clases todos los días o si algunas veces, pero si no ponen en práctica lo aprendido, no funciona y no sirve de nada. Okay, so myself, I don't know a lot of things, but I will share with you something that I learn and I know. Yo no sé muchas cosas, pero compartiré con ustedes el conocimiento que tenga. There may be a lot of questions that I may not be able to answer, but I'm happy to take that question and find the answer for you. Muchas preguntas de las que respuesta, pero me dará gusto investigarlas para ustedes. Okay, so we have talked about what is meditation, why we should meditate. Hemos hablado sobre la meditación. We also talk about the quality of a good meditator. Sobre And the right attitude when we practice meditation. y una actitud positiva cuando practicamos la meditación. Okay, so it's been about 4 weeks of the lecture. Han sido 4 semanas de estas conferencias. Okay, for tonight, let's take a small break. Esta noche nos tomaremos un descanso, Okay, but definitely you will learn something from tonight's session. pero definitivamente aprenderán algo de la sesión de esta noche. Okay, so at this moment, I am in Malaysia. En este momento me encuentro en Malasia. I have been here almost 1 week. Este año ha sido aproximadamente una semana. These 2 monks are my monk's brother. Estos monjes que aparecen en la foto son mis hermanos. They ordained about 10 years. Se ordenaron hace 10 años aproximadamente And both of them are born in Malaysia. They're born in Malaysia. y ambos nacieron en Malasia. Now, after finish the training, they come back to their own country. Una vez que acaben su entrenamiento, volverán a su país. And then they are here to teach meditation to people in their own country. Y se encuentran aquí para enseñar meditación a la gente de su propio país. They are young, they are highly educated. Son jóvenes y muy educados. One of them here, he is a medical doctor. Uno de ellos es un médico. When he finished medical school, he got himself ordained as a Buddhist monk. Cuando acabó su carrera, se ordenó como un monje budista And he fell in love in the monk's life. y se enamoró de esta vida de monje. So he ordains, and ever since he ordains, he never quit. He still keep on going in this spiritual journey. Desde que lo hizo, no ha parado en este gran camino. And now he feel like I would like to do something for my country. Y pensó que le gustaría hacer algo por su país. So they asked my permission to come back and serve people in their own country. Así que pidieron mi permiso para regresar a su país y poder servir ahí. And that's very nice of them. Es muy lindo de su parte. They teach people on Zoom, just like us here in this Zoom meeting. Les enseñan a las personas a través de Zoom, como lo hacemos nosotros aquí. They speak fluent English and they speak fluent Chinese. Hablan inglés y mandarín fluidos. They teach early morning and they also teach in the evening as well, every single day. Enseñan cada día por las mañanas y por las tardes. I haven't seen them for about 5 years, so I decided to pay visit to them. No los he visto desde hace 5 años y me alegra mucho poder visitarlos ahora. And it's also my first time here in this country, in Malaysia. Es la primera vez que visito Malasia. So they're so happy to see me here. I'm so happy to see them as well.
Estoy muy contento de verlos y ellos de verme a mí. So they, I love to spend time with them. He aprendido a pasar tiempo con ellos. So they take me, they give me a tour to show them, to show me their country. Están aquí para enseñarme también su país. So I like to share with you some of my experience here in Malaysia. Me gustaría compartirles un poco de mi experiencia aquí en Malasia. Okay. So we visit the biggest Buddhist temple in Malaysia. Estamos en el templo más grande de Malasia. The temple name is Fort Kwong San. El nombre del templo es Fort Kwong San. And this is still considered a Chinese New Year's festival. Aquí aún se considera la festividad de Año Nuevo chino. So wherever you go, you see many Chinese people celebrating their New Year's here in Malaysia. Así que donde quiera que vayan, encuentran personas celebrando el Año Nuevo chino. And in this picture, you see the picture of the abbot. En esta fotografía pueden observar la foto del templo. Okay, and his teaching is very simple and direct. La enseñanza que reciben es muy directa. Here, there is something called the three good. The three good. Aquí explican que existen tres bienes. This one is called think. You think good, you say good, and you do good. Lo que se encuentra en el círculo dice piensa bien, habla bien y hazlo bien. This is very simple philosophy of life. Es una filosofía muy simple de vida. Our job is to decode the meaning behind this simple word. Can you repeat? Our job is to identify or decode the real meaning of this simple teaching. Nuestra labor es encontrar el significado simple de esta enseñanza So we can put into practice. para que podamos practicarla. I believe there are many good ways to live good life. Creo que hay muchas formas de vivir una buena vida. What is your life philosophy to live good life? Pero solo si tu filosofía es de tener una buena vida. If you don't have one, maybe you can start from here. Si no tienes alguna, puedes empezar por esta. Okay. To do your best to purify your thinking, so your thinking, the source of your thinking can be pure and clear. Haz lo mejor para purificar tu mente y que la fuente de esta sea clara y pura. Then you can think good. Y así puedes pensar bien. When the source of thinking is clear, is harmless, whatever you say will be good. Cuando la fuente de esto se encuentra clara, puedes hablar bien y entonces decir el bien. Your good action will follow. Y entonces tus buenas acciones seguirán. And this concept is called the three goods, according to the master of this temple. Y de acuerdo con el maestro de este templo, esta es la filosofía, los tres bienes. We'll get to the meaning of this in a moment. Llegaremos al significado de esto en un momento. So you see this red letter in Chinese. Pueden observar estas letras rojas que se encuentran en chino mandarín. Is his blessing on this Chinese New Year occasion. Es la bendición para esta celebración de Año Nuevo chino. And the meaning here are El significado es physical wealth, bienestar corporal, salud, happiness, felicidad and auspicious or prosperity.
y prosperidad. Very simple. Muy simple. I think this is where most of us are looking for, physical, well, material thing. ¿Qué es lo que siempre estamos buscando? La salud, en lo material. Everyone wants to be happy, Todos quieren ser felices, have more good people into our life. recibir más gente en nuestra vida. And we want to be fortunate. We want to be prosperity in everything we do as well. Queremos ser afortunados y prósperos en todo lo que hacemos también. But all of this can be happening if your mind is in good condition. Todo esto puede ocurrir si tu mente está en una buena condición. Okay, so we'll come back to understand these three things in a moment. Regresaremos a este concepto en un momento. Okay, but before that, I'd like you to see some of the picture from the temple. Antes de eso, quiero mostrarles unas fotos del templo. The temple has a big land. El templo tiene un gran terreno. It's also have university in the temple. También hay una universidad en el templo. And students in this university, they are trained to be a mindful being, mindful student. Los que estudian en esta universidad quieren ser conscientes, buenos estudiantes, pero conscientes. I think you broke up. No, I can't hear you. Test, test, test. Yes, yes. Okay, they live life very Yes, I can simple, hear you. very minimum. Viven una vida muy sencilla y muy simple, con lo mínimo. Okay, you see what they use is very simple: toothbrush, toothpaste, the buckets, Pueden ver las herramientas que utilizan, un cepillo de dientes, una bandeja. Everyone use the same item, the same quality for 4 years. Todos usan el mismo objeto durante el mismo año. Okay, because the vision of this university is to teach human being of how to live good life. Porque el objetivo de esta universidad es enseñarles a los estudiantes a vivir una buena vida y con calidad. The moment they wake up, they have to fix your bed nicely. En cuanto se levantan, deben tender su cama de una manera correcta. Wherever they go, they walk mindfully, they eat mindfully. A donde quiera que vayan, caminan de una manera consciente, también comen de una manera consciente. Okay, they study and they meditate. Estudian y meditan. This is how they practice mindfulness. Así practican la conciencia plena. When you walk with something on top of your head and you want to do your best, not to have those items fall off your head. So you need to be very mindful. Cuando caminas con un objeto en tu cabeza, pones atención para que no se caiga. Entonces debes de estar consciente. They go to school, they study all kind of subjects. Van a la escuela y estudian todo tipo de materias. And this is called a tea session. They learn how to drink tea mindfully. Esta es una sesión de té y aprenden a tomar el té de manera consciente. When you eat your food, when you drink, something, do you mindful every time you eat and drink? Cuando comes o bebes algo, ¿realmente eres consciente de lo que estás ingiriendo? And you may be wondering why I don't feel like I'm making progress in my meditation. Y tal vez te preguntes por qué no sientes un avance en tus meditaciones. Even though I've been sitting for 1 year, 2 years by now. Aunque he pasado 1 año o 2 años. Because in your daily life, you're not very mindful of what you do. Porque en tu vida diaria no eres consciente de lo que haces. Do you normally fix your bed the moment you wake up? ¿Tiendes tu cama en cuanto te levantas? Do you normally keep your house and rooms always clean? ¿Mantienes las habitaciones de tu casa limpias siempre? This is a very simple identification, right?
indicator telling you that, there are many things, there are more room for yourself to improve your meditation practice. Identificar esas tareas tan simples te podrán ayudar a mejorar y así enfocarlo a tu meditación también. I cannot find any single piece of garbage on the floor in this temple. No pude encontrar ni una basura en este templo. So definitely cleanliness and orderliness have something to do with our mind. Definitivamente la limpieza y el orden tienen que ver con nuestra mente. Every rooms, every buildings is clean. Cada habitación, cada edificio está limpio. And very organized. They use the same stuff, they place on the same order. Y todo es muy organizado. Dejan los mismos objetos en el mismo orden. This is how they do the chanting. Así es como hacen el cántico. You have the chanting book on the stand. Está el libro sobre su repisa. Okay, and when you're done chanting, you put the cloth, cover the book and the stand nicely. Cuando no lo están usando, lo ponen de esta manera, arregladamente y en orden. Imagine that hundreds of people, keep things clean and organized. Imaginen que cientos de personas mantienen las cosas limpias y ordenadas. It is telling us the quality of the mind of these people. Esto nos habla de la calidad de la mente de estas personas. Look at your surrounding at home. Mira tu alrededor en casa. How many people in your house? Is your house cleaned? De todas las personas que viven en tu casa, ¿mantienen limpio el lugar? Is your bedroom and bathrooms always clean and dry? ¿Tu baño y tu habitación siempre están limpios y secos? So this temple is built with a very clear purpose. Este templo fue construido con un propósito muy claro. To show the way to live good life. Enseñar el camino para tener una buena vida. They grow their own vegetable. Ellos siembran sus propios vegetales. They don't eat meat. No comen carne. They study the Dhamma. Estudian el Dharma. They teach meditation. Enseñan meditación. They have their own library where everyone can come and learn. Tienen su propia biblioteca donde cualquier persona puede aprender. And they also provide the community service, such as building the hospital, provide the training for the kids. También promueven el servicio comunitario, como construir escuelas, educar a los niños. Okay, so I also have a chance to, if everyone who come to visit this temple, they will have a chance to write down their own wishes and place on the board. Cualquier persona que visita este templo puede hacer sus buenos deseos y ponerlos en el muro. So I also place my wishes here on the board as well. También puse mis deseos en esta pared. Okay. Can anybody guess what was my wish? ¿Algunos de ustedes pueden adivinar qué deseé? One of the things that I wish is I wish everyone's here to attain the inner peace. Uno de mis deseos es que todos puedan obtener la paz interior. And that's how I see the world. I think every being deserves to be happy. Y así es mi perspectiva. Creo que todos merecen esta felicidad. Okay, and I love to spend time on the library. Me encanta pasar tiempo en la biblioteca. They have a lot of good books there. Hay libros muy buenos ahí. And every time I go to the library, I always get lost in time. I just want to be there. Cada vez que voy a la biblioteca, paso el tiempo volando. Me gusta mucho estar ahí. I feel like I can live here. Siento como que vivo ahí. Just give me food. I'm going to just keep reading. Solo denme comida y yo seguiré leyendo. So the place is very not only clean and organized, it's also rich with good books, good stuff.
El lugar no solo es limpio y ordenado, sino que también es rico en todos los libros que contiene. And as you walk around, they have a beautiful gardens. Y si caminas alrededor, podrás encontrar jardines hermosos. And there's some statue like the Buddha or the God or anything. It's also come with the meaning behind. Y hay estatuas de Buda o de sus dioses, y eso también trae un gran significado. As you walk, you learn something. Mientras caminas, aprendes algo. For example, this picture. Por ejemplo, esta imagen, If you look closer, you see that the monk opened up his body, his abdomen, si ven a detalle, podrán ver que el monje abrió su abdomen and there is a Buddha inside his stomach, his body. y hay un Buda en su estómago. What does it mean? ¿Qué significa? We need to think, right? Es raro, ¿verdad? So people in the past, I believe many of them, they're good at meditation. Los ancestros yo creo que eran buenos en la meditación. And it's hard for them to explain their experience by any word or any letter. Y es difícil explicar esta experiencia con palabras. Practicing the Dhamma is about realizing the truth by yourself. El Dharma es darte cuenta de la verdad por ti mismo. So this monk, he's trying to tell us something about his meditation experience. Este monje está tratando de decirnos algo sobre su experiencia en la meditación. Okay, who knows? When we meditate, we may see, the real nature of our life, okay, inside our body. Quién sabe, tal vez durante la meditación podamos observar nuestra propia naturaleza en nuestro cuerpo. So our job is to verify this truth by ourselves. Nuestra labor es identificar esta verdad por nosotros mismos. Whatever you believe, you don't have to give up what you believe, but have some space in your mind to verify the truth by yourself. Lo que sea en lo que creas, no debes modificarlo, solo debes tratar de encontrar la verdad por ti mismo. And this is one of his, characteristic. He said, be compassionate, skillfully render the service to others, respect people of the different nationalities, and focus on universality and equality. Y esa es su visión. Dice, sé compasivo, dedícate a los servicios de otros, respeta a las personas de diferentes nacionalidades y enfócate en la universalidad y en la equidad. Yeah, I believe we can reflect a lot from this simple teaching. Creo que refleja mucho de estas enseñanzas simples. Okay, and that's some small story of me being here in Malay with my monks brothers. Y esta es una pequeña historia de lo que estoy viviendo ahorita en Malasia con mis hermanos. Okay, deep down in my mind, I do believe that we may see this thing happen in Mexico. En mi mente creo que podemos ver esto sucediendo en México. One day in the future, we may have our own center, we may have monks there. Tal vez en el futuro podamos tener nuestro propio templo y tener monjes ahí. All of this can be happening. It's up to you guys. Si esto sucede, dependerá de ustedes. So you make sure you support Nida and Venerable Andrew, okay? Así que asegúrense de apoyar a Nida y el Venerable Andrew, Because they can make it happen. porque ellos pueden lograr que suceda. So what is mean by think good? ¿Qué queremos decir al pensar bien? Okay, just to keep it short. Para ser breve, Think of non-violent. pensamientos sin violencia.
thinking of non-greed, sin avaricia, and develop the right view. y desarrollar la voluntad. Una visión positiva. Okay, non-violence, it's violence is opposite to loving kindness. La violencia es lo opuesto a la bondad amorosa. When we think of non-violence, we think of loving kindness and compassion to others. Algo no violento sería pensar compasivamente hacia otros. And non-greed, greed is opposite. Greed is like we want something from someone, badly, and we do whatever it takes to get that things, from the people. La avaricia es como cuando deseamos tener lo que otras personas tienen, pero con agresión y con envidia. When you think of greed, you think of hungry. Cuando piensas en avaricia, piensas en hambre. The mind never stop hungry. Y no puedes detener esta hambre. It wants more and more and more. Crece cada vez más y más. We should find a way to feel content. Debemos encontrar la forma de estar satisfechos, To develop contentment to who we are and what we have. desarrollar la satisfacción de lo que somos y quiénes somos. It doesn't mean you have to feel comfortable and stay lazy for the rest of your life. Eso no significa que debes ser perezoso y mantenerte así el resto de tu vida. This is about wisdom to set a clear goal. Es la sabiduría para establecer una meta. To have good life without keep on hungry. Tener una buena vida sin tener esa hambre. Okay, when you have greed, you find a way to stop it. Así que cuando identifiques la avaricia, puedes encontrar la forma de detenerla. Okay, and the last one in this group of the thinking good is about develop the right view. Y la última característica de esta sección de pensar bien es la buena visión, una Right visión view. correcta. Right view can explain in many ways. Esto se puede explicar de muchas formas. This is the first item in the Eightfold Path, the essence of the teaching of the Buddha of how to live good life. Esta es una de las enseñanzas clave de Buda para vivir una buena vida. Okay, we may talk about the concept of the right view in the later session. Hablaremos sobre este concepto más tarde en la sesión. Okay, in this case, let's keep it short. Right view means you understand. View mean understand. Para mantenerlo breve, significa que entienden. Okay, what caused you happy and what caused you unhappy. Que te causa felicidad o infelicidad. Use your wisdom to overcome the root cause of your suffering or your problem. Utiliza tu sabiduría para encontrar a raíz que está provocando tu sufrimiento. Don't make the problem worse. No hagas que el problema empeore. Let's say if all of a sudden during the time of the COVID, a man lose his job. Digamos que durante el tiempo de la pandemia, un hombre perdió su trabajo. And lose his relationship with his girlfriends. Perdió sus relaciones amorosas. If a man is smart enough, have the right view, Si un hombre es lo suficientemente listo y tiene la buena visión, he will not turn himself to alcohol and drug and violence. no se enfocará en el alcohol o en la violencia. He will find a way to understand the situation. Encontrará la forma de entender la situación Okay, and fix the problem in the right way. y resolverá el problema de la manera correcta. When we have problem in life and when we turn ourselves to alcohol and drug and gambling, it doesn't fix the problem. Cuando tenemos un problema y nos enfocamos en las drogas, en el alcohol o en apostar, no resuelve el problema. And it makes the problem worse. It's getting worse. Solo empeorará la situación. Because your mind is unclear. Porque tu mente no está clara.
Okay. If he meditate, he can start bring back the clarity of his mind. Si este hombre medita, puede obtener la claridad de vuelta. When the mind is clear, he starts seeing a better solution. Cuando la mente está clara, puede tener una mejor solución. Okay, so this is the first group about think good. Este es el primer grupo de pensar bien. What about say good or good speech? ¿Qué hay de hablar bien o de tener una buena habla? Okay. There are 4 things considered bad speech. Hay 4 cosas que se consideran malos discursos. First is lie, telling a lie. Primero es decir mentiras. Okay. Second is harsh speech. Something bad, say El bad segundo- words. El segundo es maldecir o decir malas palabras. And the third one is divisive speech. You divide people into 2 groups. Y el tercero es tener discursos divisorios, algo que divide a las personas. And number 4 is the nonsense. El 4 es algo sin sentido Or the vain speech. Unbeneficial speech. y el último es discurso beneficioso. Okay, so the good speech is opposite. You telling the truth. Lo opuesto a la mentira sería la verdad. You say polite word. Lo opuesto a rudos es algo amable. And the word that you Lo say bring divisible es algo que unifica. Also, the word that you say bring harmony and unity to the group. Lo que digas puede dar unidad o algo beneficioso al grupo. Okay, and the last one, the word that you say bring benefit to people who hear what you say. Y la última es beneficiar a las personas con lo que dices. And this is considered good speech. Y esto se considera un buen discurso. And the tips for saying good speech here is Y los puntos para tener un buen discurso son: not only is the truth, not only is beneficial, no solo es verdadero ni beneficioso, it also speak in the right time, también es hablar en el momento indicado, and most importantly, you speak with the kind heart. y lo más importante, hablar con un corazón bondadoso. Sometimes you think you say the truth and it's not beneficial. Algunas veces puedes decir la verdad, pero no es beneficioso. Let's say you at your workplace and today you have a new staff show up for the first day in your office and your boss start introducing him to everyone in the office. Digamos que es tu primer día de trabajo y se presenta el equipo y tu jefe va a presentarse ante el equipo. And the guy happened to be very fat. Y sucede que el hombre es muy obeso. You said, how come you look so fat? Y le dices, ¿cómo es que luces tan obeso? Okay, it's the truth that he is fat. Bueno, digamos que es la verdad que está obeso. But it's not benefit at all saying that. Pero no es beneficioso decir eso. Okay, if you are a boss, if you want to give advice or adjustment to your subordinate or your staff, you need to find the right time to tell them what they did wrong too. Si eres el líder de un equipo, también debes encontrar el momento adecuado para decir la verdad. Okay. It is said when you want to praise someone,
you praise in public. Alabas a alguien. If you want to give someone feedback or correct them, you do in private. Cuando debes premiar a alguien, hazlo en público. Even though it's the truth, but people don't want to lose their face in front of in the public. Aunque la verdad, la gente no quiere enfrentar esto en público. Again, ask yourself, whatever you're about to say, is it come from your pure and kind heart? Esto debe venir de un corazón bondadoso. Okay, with the loving kindness and compassion to people. Compartir la con otras personas. Okay, so now we come to the last item on the list, which is do good. Y ahora vamos con el hacer el bien. Start from what is bad. Bad start from ¿Cómo diferenciar killing. algo que es malo? Killing or harming others is bad. Algo malo es matar a alguien. Including a small animal, little insects is bad. Incluyendo a un animal pequeño o los insectos. Second thing is considered bad is stealing. Take something that not belong to you. Lo segundo es robar, tomar algo que no te pertenece. Okay, and the last one is sexual misconduct. Y la última es conductas sexuales inapropiadas. Okay. We should be honest to our spouse. Debemos ser fieles y honestos con nuestras parejas. And have this sense control, okay, to control your lustful mind. Control sobre una mente lujuriosa. So the opposite to killing is loving kindness. Lo opuesto a matar sería una bondad amorosa And compassion. y compasión. Okay. Opposite to stealing is doing the right job or right career. Lo opuesto a robar sería realizar una buena labor. Okay. Good conduct in terms of opposite to sexual misconduct is about self-restraint. Lo opuesto a una conducta sexual inapropiada sería el autocontrol. Control your lustful mind. Controla tu mente lujuriosa. Control of what you see, what you hear, what you smell, what you taste, what you touch. Control de lo que escuchas, de lo que ves, lo que oyes, lo que pruebas, lo que tocas. Okay, so today we have identified what consider good thinking and bad thinking. Hoy hemos considerado lo que es un buen pensamiento o un mal pensamiento. Good saying and bad saying. Decir lo correcto o decir algo malo. And good action and bad action. Y buenas y malas acciones. So please go back and reflect on what we learned today. Así que por favor reflexionen en lo que aprendimos hoy. And develop it, apply into your life. Desarróllenlo y aplíquenlo en sus vidas. Okay. I think every one of us, we want to be around with people like this, people who have no violence, people who have loving kindness. Creo que todos deseamos estar rodeados de personas que comparten amor y bondad. The people who keep their promise and telling the truth. Cumple sus promesas y dicen la verdad.
People who have loving kindness mind, honest mind, and loyalty to the relationship. Have loyal. Gente que tiene buenos pensamientos, cumple su palabra y respetan la relación. I think this is a universal morality that everyone's should develop. Eso es un poco de la moralidad que las personas deberían desarrollar. Okay, and that's the lecture for today. Y esa es la plática de esta noche. Okay, so if you have some reflection, want to share your experience, or want to ask question, now is your time. Así que si alguien quiere compartir algún comentario, hacer alguna pregunta, es el momento. But before that, I'd like to answer a few Mhm. questions from last week. Antes de eso, me gustaría responder unas preguntas de la semana pasada. Let me read the question to you, and Olga can help translate. From Maria, when someone has Voy a leerles la pregunta. okay, when someone has a strong pain in some part of their body, Es la pregunta de María y dice que cuando alguien tiene un gran dolor en alguna parte del cuerpo, when they are meditating, cuando están meditando, can they focus in that area and make something to feel better? si se enfocan en esa parte, podrán sentirse mejor. Okay, so when we sit, Así que cuando nos sentamos and we have pain somewhere in the body, y tenemos dolor en alguna parte del cuerpo, let's say you have a pain on your knees, que tienes un dolor en tus rodillas, okay, what should we do? I think our connection is very, not stable. Okay, what should we do? ya, You hear me? ¿qué deberíamos hacer? Okay, we talk about this. Yes, Okay. yes, I can hear you. Okay, we did talk about this. There is time for us to do something, and there's time for us to do nothing when we meditate. Hemos hablado de esto. Hay veces Okay. So if you, Olga, can you hear now Venerable Narongchai well? Because it takes, it's Yes. very, okay. yes, I do. I do Okay. hear him. Okay. okay. A little So- bit robotic, but yes. Mhm. Okay. Okay. So when you have a physical pain, then you need to do something. Cuando tienes un dolor físico, debes hacer algo. Okay. Don't just sit there patiently and doing nothing. No solo te sientes ahí sin hacer nada. Okay. You can adjust your sitting position and start over again. Puedes ajustar tu postura y iniciar de nuevo. Okay. You can switch your leg, or you can sit on the chair to make yourself more comfortable. Puedes descruzar tus piernas o sentarte en una silla para estar más cómodo. Then your mind can come back and stay still. Y tu mente volverá a estar quieta. Or if you like, you can focus in that area to see how the pain arises. O si te enfocas en esa área, puedes ver cómo el dolor aumenta. Okay. Some monks, they turn the pain into their object of observation. Algunos monjes reconocen este dolor y lo transforman en su objeto de meditación. Surprisingly, the pain goes away by itself. Sorpresivamente, el dolor desaparece por sí solo, Okay, but you don't have to do that. pero no deben hacer esto. Okay, when you feel comfortable, when you feel uncomfortable, okay, mindfully and slowly readjust your sitting position. Cuando te sientas incómodo, puedes reajustar conscientemente tu postura. Okay, stay relaxed and start over again.
Mantente relajado e inicia de nuevo. Okay, and the second question from Yesenia. Y la segunda pregunta, Yesenia. I love this question, Venerable Narongchai, but many of them was asking also. I'm just feeling I don't go forward, and I'm feeling I'm not going backward either. Siento que no avanzo ni retrocedo. What does it mean? You don't feel like you're making progress. ¿Qué significa? ¿Que no estás haciendo algún progreso? You don't feel like you moving forward, and you also don't feel like you're moving backward. ¿No sientes que avanzas o que retrocedes? So basically, you stand here, you stay still, you don't go back forward, and you don't go backward. Así que si estás aquí parado, no avanzas ni retrocedes. Okay. First of all, keep in mind that there is no bad meditation. Primero, tomen en cuenta que no hay una mala meditación. Okay, what's happening to you here, if you can develop contentment mind. Lo que sucede aquí es que debes desarrollar una satisfacción en la mente And to see what happened. y observar qué sucede. If you feel contentment, you're happy to be there. Si sientes satisfacción, estás contento de estar ahí. It doesn't matter whether we're moving forward or moving backward, we are happy to be here. No importa si avanzas o retrocedes, estás contento de estar aquí. The reason we feel unhappy because we expect to move forward. La razón de nuestra infelicidad es que esperamos avanzar. And that moment, the mind is not ready to moving forward. Y en ese momento, la mente no está lista para avanzar. Okay, so stay content and to see what happens next. Así que está satisfecho y ve qué sucede más adelante. Okay, to me, this is good experience. Para mí esta es una buena experiencia. You don't fall asleep, you don't have a lot of thought, No te duermes, no tienes muchos pensamientos, you don't have physical pain, no tienes dolor en el cuerpo, you just want more of good experience. solo quieres mejores experiencias. That's why you feel like I don't make progress. Por eso sientes que no progresas. Okay, but inside your mind, okay, you are making progress. Pero dentro de tu mente sí estás progresando. Okay, and a question from Alicia. Y una pregunta de Alicia. Actually, two questions from her. De hecho, dos preguntas. How long can a person meditate without food? ¿Cuánto puede durar una persona meditando sin alimento? Okay, I don't know why she asked. Maybe she want to try meditate without food. No sé por qué preguntó esto. Tal vez ella quiera intentarlo. Okay. From my study, okay, go through a lot of documents. I see the number 7. Dentro de todos mis estudios, lo que he llegado a observar es el número 7 días. Many monks in the past, they meditate about 7 days without food and water. Algún monje en la antigüedad pudo meditar durante 7 días sin agua y alimento. I don't see the number more than 7. No he visto un número mayor a 7. Okay, there may be some people try to sit longer than that, but there is no record. Tal vez algunas personas duraron más días de esto, pero no hay registros. Okay, so meditation is about getting to know your body and mind. Así que la meditación es conocer tu cuerpo y tu mente. Okay, and make sure you sit relaxed and happy. Así que solo está cómodo y feliz. Okay, eat enough food, eat healthy food, then you can meditate better and live life better. Si consumes buenos alimentos, podrás vivir una mejor vida y ser más feliz. Okay, one last question. Okay, la última pregunta. Is the mind immortal? ¿La mente es inmortal? Okay, we come to the difficult question. Llegamos a la pregunta difícil. What do you think? ¿Qué creen ustedes?
Okay, if you ask the Buddha, what would the Buddha say? Si le preguntamos a Buda, ¿qué diría? My guess, if I were asked this question to the Buddha, Yo creo que si le preguntara esto a Buda, he will not answer this question to me. no me respondería esta pregunta. Okay. What's the benefit of us knowing this answer? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de saber esta respuesta? Nobody can prove whether the mind is mortal or immortal. Tu cuerpo no puede comprobar si es mortal o inmortal. It's about permanent, eternal, right? And impermanent. Es sobre algo permanente o no permanente. Okay. Permanence refer to the idea of self or soul, permanent self. And this is the idea of non-self. La permanencia se refiere al ser y la no permanencia al no ser. This is a huge topic in Buddhism. Este es un gran tema en el budismo. Okay. But what I can share my thought on this, Pero lo que yo les puedo compartir, the mind is not self. la mente no es uno mismo. The mind is rising and falling moment to moment. La mente surge o cae momento a momento. Okay. The moment we born until the moment we die, it keep on rising and falling. Desde que nacemos hasta que morimos, esta surge o cae. It's impermanent, No es permanente and that's the nature of the mind. y como la naturaleza de la mente, Okay, so when it's come to the philosophical question like this, usually the Buddha don't spend much time trying to answer this kind of question. así cuando llegamos a una filosofía de esta naturaleza, el Buda no respondería a estas preguntas, Like who create the universe? como a través del universo. Where did the Buddha go after he died? ¿A dónde fue Buda cuando murió? When did the first mind arise, and when will be the last moment, okay, that mind stop traveling to the cycle of existence? Como cuando fue la primera vez que amaneció y cuándo será la última y cuál será el ciclo de esa existencia. Himself, he would rather spend time answering the question of how can I help you to free yourself from the problem or the suffering that you are encountering right now. Él se enfocaría más en preguntas como ¿qué puedo hacer para ayudarte a evitar el sufrimiento que tienes en este momento? Not worry about who created the universe. No preocuparse por quién creó el universo. Okay, he normally not interested in answering the question about the first cause of all things. Él no se enfocaría en la causa en la primera causa del surgimiento del todo. Because there will be no end to this, questions. Porque no habría un fin para estas preguntas. Okay, but it's good for you to keep your curiosity mind going and try to find the answer to some of these kind of questions. Pero es bueno que mantengan su curiosidad para tratar de encontrar las respuestas a estas preguntas. Okay, so in this class, in our community, if you can stay focused in, the question that related to meditation, of how to live good life, something that benefit you right here, right now, then I would happy to answer those kind of questions. Así que en esta comunidad me gustaría que se enfocaran en la meditación, en sus temas actuales, y yo estaré muy feliz de ayudarles con eso. Yeah, but if you like to discuss about this philosophical question in this community, it's going to create more misunderstanding because we don't have enough time to answer and go deeper to explore this question together. Si en esta comunidad, si quieren andar más en temas filosóficos como estos, será muy complicado dar la respuesta correcta y puede causar malos entendidos. Entonces, por favor, enfoquémonos en lo demás. Okay, and one day when we have our center in Mexico, we can spend time discuss this kind of question. Y un día, cuando tengamos nuestro centro en México, podremos hablar de estos temas a mayor profundidad.
Okay, Ellie. Thank you so much, Venerable Narongchai, for all the answers. Okay, I don't know if you have any Okay. question from the audience today. Okay, Olga can. Okay, like now we have 2 hands. Okay. Tenemos dos EM. manos levantadas. Okay, go. EMR now her hand is, she took her hands out, so we have the Eunice. All right, go ahead, Eunice. Okay, Open your entonces solo tenemos a microphone. Eunice. Adelante, Eunice. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Venerable, por la sabiduría que nos compartió. Voy poco a poco, ¿verdad, Olga? Thank you, Venerable. You're Sí, welcome. porfa, para traducir todo. Thank you, Venerable, for your sharing of wisdom tonight. Y aunque mencionó que no nos metamos en estas preguntas o en este tipo de temas, brevemente podría repetir la respuesta de lo que le preguntaron, que si la mente es inmortal. Lo que pasa es que no sé si fue mi conexión de internet o la de él, pero no escuché lo que explicó. Gracias. Gracias, Eunice. She's mentioning that even though you told us not to be stuck within this topic, she just wants to ask again because she didn't hear very well the answer about if the mind is immortal or not. She didn't hear very well the answer. Okay, maybe we don't have enough time, Narongpi. If you want to, what you're gonna do? This is if you have to repeat for her. Now many people already heard it. Okay, I have several articles that writing about this topic. I can send it to you. Tiene muchos artículos que hablan sobre este tema. Si quieres, te los puedo enviar. But keep in mind that Sí, these people, yes. keep in mind that these people, they write based on their intellectual understanding of what they study. Pero ten en mente que estas personas escriben desde la manera intelectual sobre lo que estudiaron. Not from what seeing from their meditation. No de lo que observaron en las meditaciones. Okay, and there are also some sutra or some teaching of the Buddha that talk about this area as well. Y también hay enseñanzas que dio Buda sobre este tema. Okay, I can share with you those information and you study by yourself. And if you still want to ask or share your thought, then we can discuss about this later on. Les puedo compartir esta información para que la estudien por sí mismos y tal vez si siguen con preguntas lo podemos platicar. Okay. Yes. Okay, Yes. thank you, Venerable Venerable. Narongchai. Yes. Thank you for the Okay, question. Also, we have the team right now volunteer in the chat. If you have any question, you can write it in the chat and I will send it to Venerable Narongchai. También tenemos un equipo que nos está apoyando en el chat. Si tienen cualquier pregunta, ellos les pueden ayudar. All right, so the Venerable Narongchai will be able to answer it next week. Venerable Narongchai podrá responder esas preguntas la siguiente semana. All right, now we have 2 more hands. Nancy, all right, Nancy, open your microphone. Nancy from Ecuador. Nancy, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Primero, un agradecimiento profundo por esta plática, mucha sabiduría del maestro y un agradecimiento enorme. She wants to thank you, Venerable, very much for the wisdom talk from tonight. Sí, Nancy. Okay. ¿Digo? Ya. Luego, sí sería bueno aclarar esta pregunta que han hecho, porque desde la parte científica la mente es el cerebro prácticamente, lo que piensa es el cerebro. Y esto... Pero, ¿cuál es la pregunta? Ya, el cerebro. Entonces, la pregunta sería, si hay otra visión, otra forma de pensar en el budismo acerca de la mente. Si la mente es de tipo espiritual. She's asking if in the way of Buddhist philosophy, is there another way to see the mind? If it's just bodily or is there something else? Is there a way to see the mind? La forma en la que vemos la mente nosotros. Open your microphone, Nancy.
Sí, ¿cómo ve, cómo conceptúa la mente el budismo? Yes, Porque that's right. científicamente es el cerebro. Yeah, because she thinks like in theory it's just the brain, but how Oh, do you see the mind in your knowledge? Okay, that's very interesting question. Es una pregunta muy interesante. Okay, we have the body and we have the mind. Tenemos el cuerpo y la mente. When was the first time you hear that we have the mind in your life? ¿Dónde fue la primera vez que escucharon que teníamos la mente? Somebody told us, right, that we have body and we have the mind. Alguien nos dijo que tenemos un cuerpo y una mente. We know something about the body, but we know very little about the mind. Sabemos algo sobre el cuerpo, pero muy poco sobre la mente. And we kind of believe that the mind exists, but we never seen it. Algunos no creen que la mente existe, pues nunca la hemos visto. In the history of mankind, who actually explained the nature of the mind clearly? En la historia de la humanidad, ¿quién ha explicado claramente lo que es la mente? From my experience being a monk for 16 years, I don't see anybody, only the Buddha. Desde mi experiencia, siendo monje por 16 años, nunca he visto a nadie que lo explique, solo Buda. This has nothing to do with faith. It's a pure based on information that I can find. Esto no tiene nada que ver con la fe, está relacionado con la información que yo he podido encontrar. There is no book that I read in my whole life that explain in detail about human mind. No hay un libro que haya leído en toda mi vida que explique sobre la mente humana, Except the Buddhist text. excepto por los textos del budismo. So that means to me, the Buddha is the mind expert. Para mí, eso significa que Buda es el experto en la mente. Okay. He knows the mind from inside out. Él conoció la mente al derecho y al revés. So he explained the mind, the way he explained the mind is unlike many information that I have read or studied in my whole life. La forma en la que él explicaba la mente no es nada comparado con lo que yo he encontrado o he leído. It's hard to explain something that you don't have a direct experience or you don't see it from your own self. Es explicar algo que no es experimentado por ti mismo o no conoces como tal. So if the question is, can we see the mind? Si la pregunta es si podemos ver a la mente, The answer is definitely yes. la respuesta es definitivamente sí. But you have to go through meditation practice to see the mind. Tienes que experimentar la práctica de la meditación para observar la mente, Because the mind is a refined element, porque la mente es un elemento refinado. cannot see from the physical eyes. No se puede ver con los ojos físicamente. And the mind and the brain, they are not the same. La mente y el cerebro no son lo mismo. Okay, the brain is like the office of the mind. El cerebro es como la oficina de la mente. Without the mind, the brain cannot give any meaning to what we experience to the world. Sin la mente, el cerebro no puede darle significado a lo que experimentamos en la vida. See, the eye is just a piece of meat. It cannot see anything. El ojo solo es un pedazo de carne, no puede ver nada. Okay, but when there is the light coming through these eyes, that's go to the mind, and the mind give the meaning to what we see. Pero cuando la luz atraviesa los ojos, llega a la mente y la mente le da una interpretación a lo que vemos. There's a lot of things happening when we see something, when we hear something between the eye, the brain, and the mind. Hay muchas cosas que suceden cuando estamos experimentando cosas, lo que ve el ojo y lo que llega al cerebro. But the brain, the ear, the nose, the tongue, these things, they are not the mind. They're just the office of the mind. El cerebro, los ojos, la nariz, la boca, solo son la oficina de la mente. Okay, so the answer is yes, we can see the mind. We just need to develop initial faith toward your meditation technique and keep on sitting.
Así que la respuesta es si vemos a la mente, sí, pero debemos tener mucha práctica en la meditación y tener fe con lo que estamos haciendo durante la práctica. Okay. All right. Thank you so much, Venerable Narongchai. So now we will take the last hand, EMR. And the rest of you, if you have any question, please write into the chat, okay? Tomaremos la última pregunta de EMR y si los demás tienen preguntas adicionales, por favor utilicen el chat. All right. Go ahead, EMR. Elda, Okay, Elda. Mhm. Adelante. good night, Narongchai. Yo estuve con usted en San Miguel de Allende y la pregunta que yo le hice ahí, ¿hasta ahí? Silvia, ¿hasta ahí? She experimented she was with you in San Miguel de Allende and she wants to ask you, she asked you a question there, so she wants to add something. Ajá. Sí, continúa. Fue que si la mente, cuando uno muere, si la mente continúa. Usted me contestó que pasa a otro plano, que la mente pasa a otro plano, puede seguir en un animal, en una persona, según lo que hayamos vivido. Entonces, la mente es infinita, siempre está, no termina. Esa es mi pregunta. Ask that if when we die, our mind goes to another plane, and if it can be an animal, a person, or something else, and if the mind just continues to be there. Okay. So I think everybody in the world seem to interested in this kind of question and try to find the answer. Creo que todo el mundo está interesado en esta pregunta y encontrar la respuesta. Okay, we don't know where we're from. We don't know why we're here. We don't know where we're going after we die. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, qué pasa cuando morimos. We have no idea what happenings here after we die. No tenemos idea de lo que sucede cuando morimos. We also have no idea where we're from. Tampoco sabemos de dónde venimos. We know just we have to keep walking through this life journey, and when one day we die. Solo sabemos que tenemos que recorrer este camino hasta morir. So when death comes, is everything stop there? Así que cuando morimos, todo se detiene ahí. Okay, so again, this question can be answered. Así que de nuevo, esta pregunta no se puede responder. In each religions, different school of thought have different way of answering this kind of question. Cada religión tiene una perspectiva diferente para responder esta pregunta. Okay, it doesn't mean you have to believe, okay? No significa que debes creerlo. What we learn here since the first lecture, I'm not here for you to share with you something that you have to believe. Como lo vimos desde la primera conferencia, no estoy aquí para decirles lo que deben creer. I'm here to encourage you to keep thinking and find the answer for yourself. Estoy aquí para apoyarlos y fomentar que encuentren las respuestas por ustedes mismos. Okay, so this question is quite complicated. Así que esta pregunta es muy complicada. Okay, but what I can make it short is Pero para ser breve, there is something called the six or seven path. hay algo que se llama el sexto o séptimo camino. 6 or 7 journey after a man dying. Es el séptimo o sexto camino que recorre una persona cuando muere. Okay, and it depends on the teacher. Esto depende del maestro. Okay, there are happy Ram and unhappy Rams. Hay reinos felices o infelices. According to Buddhism, life is not stop here the moment we die. De acuerdo con el budismo, la vida no se detiene cuando morimos.
Okay, this mind or this spirit will keep coming back, reborn, okay, reborn, die for a countless lifetime. Este ciclo se puede repetir por innumerables vidas. Each time that we born, sometimes we born in an unhappy realm, like the realm of animal, the realm of hell. A veces podemos renacer en reinos infelices como el reino animal. But some people born in a happy realm, like in heaven, there are also 6 levels of heavens. Algunas personas pueden renacer en un reino feliz, como en el cielo. Hay 6 niveles Okay, en el since paraíso. my purpose here, I'm not here to teach Buddhism. Mi propósito aquí no es enseñar el budismo. My main objective is to teach meditation and help you to improve your meditation. Mi objetivo es enseñar la meditación y ayudarlos a mejorar en esto. But I'm also happy to answer this kind of question if you have. Pero también me alegra ayudarles con estas respuestas que tienen a las preguntas. But it's going to take a lot of time to explore, okay, the concept of birth and rebirth. Pero toma mucho tiempo explicar el concepto de la reencarnación. I can point you to the right source of information. If you're interested, you study. And when you study, you have questions, we can come back. Then we have, at least you have some information in your mind. Les puedo encaminar hacia el conocimiento, a la fuente de conocimiento correcta que deben consultar, estudiar por ustedes mismos, y si aún así tienen preguntas, lo podemos discutir juntos. I can have the lecture of the 6 paths of life after death. Pueden tener la conferencia de qué pasa después de la muerte y los 6 o 7 caminos. But I don't know if this benefits our communities. No sé si esto beneficia a otras comunidades. Okay, because it's more like a very individual interest to want to know this kind of question. Porque esta pregunta es un interés muy particular. Okay, but answer to your question is yes, life is not stopped here. There will be the realm of existence after human dying. La respuesta es sí, existe algo después de que morimos. Okay, the good news is Hay reinos distintos. the good news is we can control the future by make sure that you doing good thing when you're alive, you definitely going to good place when you die. La forma en la que podemos controlar nuestro destino es ser buenos y actuar con bien en esta vida, y así podemos tener un destino diferente. But don't stop there. The definition of good may be different from culture to culture, from country to country. No se detengan ahí. El significado de algo bueno puede variar de país a país o de cultura a cultura. In some culture, they believe that when the father and mother getting old, it's the responsibility for the oldest son in the family to kill them. En algunas culturas, cuando los papás envejecen, es responsabilidad del hijo mayor cuidar de ellos And that's what they believe, that y parents, curarlos. that's what they believe, that by doing that, their parents can go to heaven. Y es lo que creen, que al cuidarlos y curarlos, los padres se irán al cielo. Okay, the definition of good and bad, again, is vary from culture to culture. De nuevo, la definición del bien varía de cultura a cultura. That's why we need to develop the right view toward life. Y por eso debemos desarrollar la buena visión en nuestras vidas. In Buddhism, killing is wrong will, wrong action. En el budismo, matar es una mala acción So killing is unacceptable. y matar es inaceptable. Okay, so again, depends on the way you understand, the concept of right view and how to live good life in this present life and in the future life. De nuevo, la definición de buena voluntad dependerá de cada persona y el objetivo es vivir una buena vida. Okay, so I think this life, we don't have enough time in one lifetime to learn all of this together. Así que no creo que en esta vida tengamos el suficiente tiempo para responder todo esto. Okay, but as you keep coming back, you definitely learn something that benefit to your life. Pero si siguen regresando a las sesiones, definitivamente aprenderán algo bueno para sus vidas. All right. Thank you so much, Venerable Narongchai. Thank You're you so much welcome. for the answer. All right.
Glenda, we don't have enough time, okay? Can you write to me into my WhatsApp group, okay? Into my WhatsApp, okay? And I will send the question to Venerable Narongchai. Glenda menciona Nide que ya no hay el tiempo para responder tu pregunta, pero con mucho gusto si la envías por WhatsApp, ella se la hará llegar al venerable. All right, so thank you so much, Disculpe Narongchai, que le for being with interrumpa. us Es una tonight. Muchas gracias, venerable, por estar con nosotros esta noche. All right, and thank you, Olga, for being our translator. My pleasure. All right. So all the questions, I will send it to Venerable Narongchai, and you will get the answer next Friday. Todas las preguntas me las pueden enviar y yo se las haré llegar al venerable Narongchai para responderlas el próximo viernes. All right, so thank you, Venerable Narongchai. We're so happy to see you every Friday. Estamos muy contentos de verlo cada viernes, venerable. All right, everyone, we will see you hasta mañana. Gracias, venerable. Nos vemos mañana. Gracias, venerable. Bienvenida. Saludos, Nida. Venerable. Gracias. Gracias, venerable. What is on tomorrow? Hasta mañana, todo. Saludos a todos. Bye. Bye, bye. Bye, bye. I love you, Nida, a todos. I love you too.